Y todo comenzó mucho antes de los ordenadores que conocemos hoy. Antes de las pantallas, los teclados y los procesadores, existía una sola idea: la necesidad de calcular y procesar información más rápido que la mente humana. El viaje hacia el ordenador moderno empezó hace más de un siglo. En el siglo XIX, un matemático llamado Charles Babbage diseñó una máquina llamada la máquina analítica. Era un sistema mecánico con engranajes y ruedas dentadas que podía realizar cálculos automáticos. Nunca llegó a construirse completamente, pero su diseño tenía algo revolucionario: una unidad de control, una memoria y una forma de introducir instrucciones. En otras palabras, era el antepasado conceptual del ordenador actual. Unos años más tarde, Ada Lovelace, considerada la primera programadora del mundo, escribió instrucciones para la máquina de Babbage. En una época donde ni siquiera existían los ordenadores, Ada ya había imaginado cómo decirle a una máquina qué hacer. Su visión fue tan adelantada que hoy se la reconoce como la madre del software. Avanzamos hasta los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. El ser humano necesitaba máquinas que pudieran realizar cálculos matemáticos gigantescos, especialmente para descifrar códigos y diseñar armamento. Ahí nacieron las primeras computadoras electrónicas, como el ENIAC, construido en 1945. Era enorme. Ocupaba una habitación completa, pesaba más de 30 toneladas y tenía 18,000 tubos de vacío. Su potencia era ridícula comparada con la de un teléfono actual, pero marcó un antes y un después. Por primera vez, una máquina podía ejecutar instrucciones electrónicamente y sin intervención humana constante. En esa misma época, el matemático John von Neumann propuso su famoso modelo: una arquitectura donde los datos y las instrucciones se almacenan juntos en una misma memoria. Esa idea sencilla transformó la informática para siempre. Hasta hoy, casi todos los ordenadores del planeta, desde un portátil hasta un superordenador, siguen usando esa estructura. Durante los años 50 y 60 llegaron los transistores, pequeños interruptores electrónicos que reemplazaron los frágiles tubos de vacío. Gracias a ellos, los ordenadores se hicieron más pequeños, rápidos y eficientes. En los 70 nació el microprocesador, una CPU entera dentro de un solo chip. Y ahí comenzó la revolución personal. El ordenador dejó de ser una máquina de laboratorio y empezó a entrar en los hogares. Las décadas siguientes fueron pura evolución. En los 80 aparecieron los primeros ordenadores personales: el Apple II, el Commodore 64, el IBM PC. En los 90, la llegada de Windows, Mac OS y Linux cambió la manera en que los usuarios interactuaban con las máquinas. Ya no era necesario escribir líneas de código para usar un ordenador. Bastaba con hacer clic. Y luego llegó Internet, conectando millones de máquinas entre sí y creando el mundo digital que hoy damos por hecho. Hoy, los ordenadores son tan potentes que caben en tu bolsillo. Un simple teléfono móvil tiene más capacidad de cálculo que todos los ordenadores de la NASA juntos durante el Apolo 11. Y aún así, el principio básico sigue siendo el mismo que von Neumann planteó hace casi 80 años. Ahora que entendemos de dónde venimos, es momento de ver cómo funciona un ordenador por dentro. Imagina tu ordenador como una fábrica digital. En su interior, cada componente tiene un papel específico. El jefe que da las órdenes es la CPU, la unidad central de proceso. Dentro de ella hay dos secciones: la unidad de control, que coordina cada tarea, y la unidad aritmético-lógica, que realiza todos los cálculos. Cada vez que ejecutas una acción, abrir un programa, escribir una palabra, jugar un videojuego, la CPU realiza un ciclo de trabajo constante. Busca la instrucción en la memoria, la interpreta, la ejecuta y guarda el resultado. Todo esto ocurre millones de veces por segundo. Pero el cerebro necesita memoria. La RAM es el espacio de trabajo rápido, donde se almacenan los datos temporales. Cuando apagas el ordenador, todo lo que hay ahí desaparece. Por eso también existe el almacenamiento permanente.
los discos duros y los SSD, donde se guarda todo de forma estable. Cuando abres un programa, los datos se copian del disco a la RAM, y la CPU los usa para trabajar. Cuanta más memoria RAM tengas, más procesos simultáneos puede manejar tu equipo sin volverse lento. Todos los componentes se comunican a través de los buses, las autopistas del ordenador. El bus de datos transporta la información. El bus de direcciones indica dónde se encuentra cada dato, y el bus de control sincroniza las órdenes. Si los buses fallaran, la CPU quedaría incomunicada, como un cerebro sin nervios. Los periféricos son los sentidos del ordenador. Los de entrada, como el teclado, el ratón o el micrófono, permiten introducir datos. Los de salida, como el monitor o los altavoces, muestran los resultados. Sin ellos, el ordenador sería un cerebro ciego y sordo. Dentro del procesador late un reloj interno que marca el ritmo de trabajo. Su frecuencia se mide en gigahercios. ¿Cuántos ciclos por segundo puede ejecutar la CPU? Un procesador moderno puede realizar miles de millones de operaciones cada segundo, y cada una de ellas implica millones de transistores encendiéndose y apagándose como una ciudad iluminada de noche. Y no solo la CPU cuenta. Las GPU o tarjetas gráficas son procesadores especializados que trabajan en paralelo. Mientras la CPU resuelve una instrucción tras otra, la GPU puede ejecutar miles al mismo tiempo, lo que la hace perfecta para procesar imágenes, videojuegos o inteligencia artificial. La placa base es el esqueleto que une todo el sistema: CPU, memoria, discos, tarjetas y puertos. Por ella viajan los buses y las señales eléctricas que mantienen la comunicación. Y la fuente de alimentación es el corazón que bombea energía estable para que todo funcione. Sin una fuente confiable, ningún componente sobreviviría. La refrigeración es otra pieza invisible pero vital. Cada operación genera calor, y si ese calor no se disipa, el ordenador podría dañarse. Por eso existen ventiladores, disipadores y sistemas de refrigeración líquida que mantienen la temperatura bajo control, como un sistema circulatorio tecnológico. Cuando presionas el botón de encendido, se activa una secuencia precisa. La fuente envía energía. La placa base distribuye la corriente. El BIOS o firmware despierta y comprueba el hardware. Luego busca el sistema operativo en el disco y lo carga en la memoria RAM. A partir de ese momento, la CPU toma el control y el sistema cobra vida. Todo eso sucede en apenas segundos. Detrás de cada acción cotidiana, abrir un archivo, reproducir una canción, escribir un mensaje, hay millones de impulsos eléctricos moviéndose por circuitos microscópicos. Los transistores, diminutos interruptores de silicio, se encienden y apagan a una velocidad increíble. En los procesadores actuales puede haber más de 100.000 millones de ellos, cada uno representando un bit, un 1 o un 0. Ese es el lenguaje fundamental del ordenador, el sistema binario. Todo, absolutamente todo lo que ves en pantalla, imágenes, sonidos, texto, juegos, son combinaciones inmensas de ceros y unos. Esa simplicidad es lo que hace tan poderosa a la informática. Con solo 2 símbolos, las máquinas pueden representar cualquier cosa, desde una fotografía hasta una película entera o un programa de inteligencia artificial. Es el idioma universal de las máquinas, una sinfonía digital de impulsos eléctricos que no se detiene nunca. Así que la próxima vez que uses tu ordenador, piensa en todo lo que ocurre dentro. Millones de transistores abriéndose y cerrándose, impulsos eléctricos recorriendo caminos invisibles, datos moviéndose entre memoria, CPU y disco, todo sincronizado con precisión milimétrica. Eso es la arquitectura de un ordenador, una obra maestra construida sobre décadas de evolución y miles de ideas geniales. Y lo más fascinante es que este viaje no ha terminado. Hoy, la tecnología avanza hacia la computación cuántica, una nueva frontera donde los bits tradicionales se transforman en qubits, capaces de representar varios estados al mismo tiempo. Si los ordenadores clásicos piensan en blanco o negro, los cuánticos piensan en todos los colores a la vez.
En el futuro, podrían resolver en segundos problemas que a las máquinas actuales les llevarían siglos. La historia de la informática es la historia del ingenio humano. De los engranajes de Babbage a los chips de silicio, de los tubos de vacío a los nanotransistores, del código binario a la inteligencia artificial. Todo para lograr que una máquina pueda pensar, calcular y crear junto a nosotros. Si te ha gustado entender cómo evolucionó y cómo funciona realmente tu ordenador, deja tu like, suscríbete y activa la campanita porque en los próximos videos seguiremos explorando este universo tecnológico. Veremos cómo los ordenadores se comunican entre sí, cómo viaja la información por una red local y qué ocurre exactamente cuando escribes una dirección en tu navegador. Esto es Planet ZUR, donde la tecnología se explica fácil, clara y sin aburrirse.